amigo Pacheco, te saludo con gusto. Querido Paco, ¿Cómo con estás? gusto de saludarte. Además tenemos más o menos el mismo uniforme. Es una cosa camisa rosa. Buen gusto fina tienes. y elegante, y elegante, Pacheco. Mi querido Paco, hombre de Ricardo. los grandes lugares. Pero, oye Paco, varios asuntos. Por un lado, pues ya queda ratificado. Esta es una buena noticia en el fondo para México, aunque relativamente eclipsada por un presidente de los Estados Unidos caprichoso. Ayer a Robert Lighthizer, lo recordarás, fue el embajador, el que estuvimos negociando con él, en su momento Ildefonso Guajardo, más tarde Jesús Seade. Bueno, ya en la, digamos, no formalmente. En la recta final, ¿no? Pero en la recta final. Pero pues estas amenazas que ha hecho Donald Trump, y ayer le preguntaban a Lighthizer si él estaba de acuerdo con esta forma de operar el comercio internacional, y decía pues sí. Y eso a mí me genera mucha incertidumbre, sobre todo porque hoy puede ser el tema de migración, pero pasado mañana pudieran ser las drogas, y esto puede hacer que de aquí por lo menos a noviembre del próximo año pues vuelva a haber nuevos aranceles, y eso quita pues la esencia y el espíritu de un tratado, que y es la que tenga certeza. Claro. Pues sí. Mira, yo creo que la gente debe ser, y yo creo que incluso los propios analistas deben de ser muy claros. Cuando vemos el meeting de campaña en donde anunció su reelección, bueno, su pretendida reelección, que fue en Orlando precisamente, veías tú al público, y cuando hablaba de otras cosas, la verdad es que la gente no pelaba, como decimos aquí coloquialmente. Cuando empezaba a hablar de México y de migración, eran los grandes aplausos. Y hay que reconocer y hay que entender que Trump es un animal político que reacciona a este tipo de cosas. No reacciona a lo que le pueda decir un asesor o a lo que pueda haber leído. Reacciona a esto. Es como el perro de Pavlov, le tocas la campana y empieza a salivar, ¿no? Exactamente. Y ni a los temas macro, ¿no? Porque hay que decir que la relación con Estados Unidos, México, Estados Unidos es vital también para Estados Unidos. Es realmente relevante, es más todavía vital para nosotros. Pero bueno, pues el hecho es que, como muy bien dices, los criterios políticos se anteponen a los criterios económicos en algunas ocasiones, o por lo menos tácticamente. Ahora, yo pensaba, Paco, que es como celebrar que te casaste con un golpeador, porque eso es lo que es Trump. Nos estamos, digamos, en la siguiente fase del matrimonio, se renovaron los votos. Tú ya dijiste que sí, pero pues todavía no te compra el anillo porque lo tienen que ratificar en el Congreso de los Estados Unidos, y eso todavía es un proceso que va a ser complicado, sobre todo porque hay una animadversión importante de los demócratas que están encabezados por Nancy Pelosi, y que dicen, está muy bien, qué bueno que aprobaron, pero ¿no les parece bastante absurdo que el mismo día en que le propusieron a México le dieron un bofetón? Porque eso es lo que hicieron, justamente cuando comenzaron el proceso de enviar al Congreso de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes, un protocolo, digamos, para empezar todo el proceso, y que ese mismo día pues se haya dado esa amenaza de aranceles en contra de México. Y te voy a decir una cosa, aquí hay dos factores que tienen que ver en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El primero, Nancy Pelosi y el pleito que trae con el presidente Trump, y obviamente ya que los demócratas ya están cansados, ya están además de todo con mucho recelo, y que van a empezar a jugar su propia lógica electoral. No van a querer darle ningún triunfo, y además de todo Nancy la nerviosa, Nancy la etcétera, ya lo está tomando personal. Y lo segundo, que me parece que cayó muy mal a los demócratas, es que Marcelo Ebrard se fue a sentar con Nancy Pelosi y después fue a dialogar con la gente de Trump, y ahí fue en donde arregló las cosas. Creo que no le quedaba otra, no estoy criticando el actuar de Marcelo Ebrard, pero le cayó muy gordo a Nancy Pelosi, ¿eh? Sí, para el margen de maniobra que tenía el canciller, hizo algo extraordinario, pero como muy bien dices, si uno lee el posicionamiento al siguiente día de Nancy Pelosi, en donde dice, no es la forma de lidiar con los problemas de política exterior ni con un tema humanitario. Claro. Y México está legitimando. Ayer la ex embajadora en México, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, le daba una entrevista a la BBC y decía, el presidente López Obrador tiene que entender que a un matón, así sería la traducción, pues no puedes hacer tantas concesiones porque las va a seguir demandando. Y eso se inscribe, digamos, en esto que ya mencionábamos, que es, pues al rato va a ser drogas. Cuando le das a un perro sangre de humano, va a querer comer sangre de humano. Entonces, bueno, carne de humano. Pero realmente a mí me parece que no puedes estar alimentando a los tigres porque les va a dar mucha hambre después, ¿no? Mi querido Paco, ya nada más mencionar que este es, digamos, también un momento, sí, positivo, relativamente positivo para México. Los aliados de México en Estados Unidos han trabajado, el sector privado mexicano ha trabajado. Como dices, no nos queda de otra, pero sí empezar a reflexionar cómo vamos, por un lado, a diversificar nuestras exportaciones más allá de Estados Unidos. No es un asunto sencillo ni de un año para otro, es un proyecto que nos llevaría los siguientes 10 por lo menos. Pero desgraciadamente lo hemos platicado cada vez que tenemos cualquier tipo de sobresalto. Siempre es lo mismo, hay que diversificar y también no solo depender del petróleo, no depender de los Estados Unidos,
y hoy seguimos en las mismas. Exactamente. De hecho, en noviembre de 2016, cuando ganó Donald Trump, ese era el diagnóstico, diversificar. ¿Sabes qué ha pasado con la mezcla de exportaciones mexicanas al mundo? Sigue siendo 89%. 81%, ha crecido incluso 1%. Sí. Es decir, hay una tarea pendiente que tenemos que hacer. Muy bien, pues señor Rodrigo Pacheco, como siempre, un placer Paco, tenerlo aquí en un este gusto. estudio. Gracias. Vamos con Quique Villanueva. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.